Bienvenidos a una nueva jornada para comenzar a revisar funciones orgánicas, mis queridos niños y niñas, jóvenes ya. Desde aquí un abrazo grande para ustedes con harta fuerza y con harto entusiasmo para hacer el trabajo que tenemos que hacer en medio de lo que estamos viviendo, pero somos capaces y podemos llevarlo. Eh, y pedirles que vayan dejando los respaldos del trabajo hecho, de las guías que vamos a ir desarrollando y que han desarrollado para el proceso de evaluación formativa, ir viendo la retroalimentación y que seguramente lo conversaron muy bien con mi colega Eric, a quien también le envío un fuerte abrazo y darle las gracias por todo ese entusiasmo que él tiene por la ciencia y transmitírselos a ustedes, entusiasmarlos a ver un mundo que es distinto. Nosotros a veces nos colocamos un límite, un cerco muy próximo y eso no nos deja avanzar. Así que vamos a comenzar este trabajo con funciones orgánicas y las funciones orgánicas, como les dije antes, vamos a conocerlas porque ellas surgen del reemplazo de uno de los hidrógenos o más de los hidrógenos que forman a los hidrocarburos. Nosotros dijimos que los hidrocarburos son compuestos formados por átomos de carbono y de hidrógeno. Me van a disculpar que haya hecho un enlace en línea recta, sabiendo ustedes que es con un ángulo específico, ¿cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos a uno de estos hidrógenos por un grupo de átomos, permiso, distinto a él, por ejemplo, todos estos son hidrógenos, 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 hidrógenos. Y este hidrógeno que está aquí lo reemplazamos por un grupo distinto. Por ejemplo, puede ser con otro color, por un grupo NH2, por ejemplo. O lo reemplazamos por un átomo de cloro. ¿Ya? Ya deja de ser hidrocarburo porque este compuesto no está formado solo por átomos de hidrógeno y de carbono y todas las propiedades físicas y químicas que nosotros revisamos van a ser distintas, ¿ya? Y van a tener usos también diferentes, ¿ya? Entonces, a este átomo o grupo de átomos que reemplaza al hidrógeno o a los hidrógenos, en caso de ser uno más, le vamos a llamar grupos funcionales. A esto, ¿ya? Específicamente a este le vamos a llamar grupo funcional. Y a la sustancia completa o al compuesto que ahora lleva el cloro le vamos a llamar función orgánica. Por favor, hagamos enseguida la diferencia entre grupo funcional, que es esto específicamente, grupo funcional del compuesto total. Todo esto es la función orgánica. Y el átomo que está reemplazando al hidrógeno, grupo funcional, ¿ya? Dentro de los grupos funcionales que nosotros debemos revisar y que ustedes deben conocer, reconocer y saber nombrar, y conocer también sus propiedades cualitativas, están, por ejemplo, los, voy a anotar acá para hacer los halogenuros, que los vamos a revisar primero. Después hay distintos grupos que tienen oxígeno. Y dentro de ello, a todos esos grupos que son distintos y que contengan oxígeno, se les llama como funciones oxigenadas. Pero las vamos a revisar una por una, ¿ya? Por ejemplo, están los alcoholes. Los alcoholes van a ser aquellos compuestos que tengan el grupo OH, ¿ya? Espero que se pueda ver. A ver si corremos la cámara un poquitito ahí. Aquellos que tengan el grupo OH o grupo hidroxilo van a ser alcoholes. También están, por ejemplo, los aldehídos,
están los ácidos, los estoy anotando bien desordenados, pero tienen oxígeno, están las cetonas, los éteres, los ésteres, las aminas cuando tienen nitrógeno, las amidas cuando tienen nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Eso los anoto ahí a modo de ejemplo, ¿ya? Pero vamos a revisar, como les decía, uno por uno para poder identificarlos, para poder ser capaces de nombrarlos y también leer un poquitito y saber, más que leer, saber qué propiedades tienen y qué usos ellos tienen. En el trabajo de hoy vamos a conocer los halogenuros. ¿Ya? Los halogenuros son compuestos que tienen a un no metal perteneciente al grupo 7A de la tabla periódica. El grupo 7A, el grupo de los halogenuros, específicamente de los halógenos, ya no los halogenuros, de los halógenos. Y ahí tenemos al flúor, que es altamente electronegativo, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Ya? Todo el grupo va a ser un elemento del grupo 7A, dije, y ahí está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, ¿ya? Y estos se unen al carbono de la cadena solamente con enlace simple. Eso es bien importante tenerlo presente para saber cuántos hidrógenos vamos a ir perdiendo, ¿ya? Entonces, para poder nombrarlos, para poder nombrar a estos elementos, voy a borrar aquí para ocupar un poquito más. Para poder nombrar a los halogenuros, se nombran en orden alfabético, seguimos con esa condición, y no tienen mayor prioridad que un sustituyente como metil, etil, propil, isopropil. No tienen mayor prioridad, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a numerar por el extremo más próximo a uno de los sustituyentes. Ejemplo, voy a usar fórmula topológica, si nos acordamos. Por ejemplo, aquí tengo un grupo CH3, lo voy a anotar, ¿ya? Aquí tenemos un átomo de bromo y aquí tenemos un átomo de cloro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para poder numerar la cadena, no se me va a caer esto, para poder numerar la cadena nosotros tenemos que buscar el extremo más próximo, ¿ya? Hay otros grupos funcionales que mandan sí o sí por sobre cualquier ramificación, pero en el caso de estos elementos, flúor, cloro, bromo, yodo, no tienen mayor prioridad que una ramificación alquílica, una ramificación que contenga carbono. Entonces, si cuento de aquí para acá, carbono 1, carbono 2. Si cuento de aquí para allá, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, voy a priorizar esto porque tengo los localizadores más bajos. En el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4 tenemos ramificaciones de una cadena total de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? La cadena más larga. Y para nombrar, nombramos en orden alfabético, ¿ya? Nombramos en orden alfabético cuando sean halogenuros. Cuando sean halogenuros, nosotros mantenemos ese orden. Entonces, en el carbono 2 tengo un grupo metil, en el carbono 3 tengo un cloro y en el carbono 4 tengo un bromo. En orden alfabético está el bromo primero. Entonces voy a decir localizador 4, bromo. Por orden alfabético seguiría el cloro, 3 cloro, 2 metil. Ahí hemos nombrado solamente las ramificaciones. Y ahora termino nombrando la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay solamente enlaces simples, entonces hexano. ¿Ya?
aquí hexano. Ahora, aquí nosotros no tenemos que cambiarle o no se altera el nombre de la cadena principal. ¿Ya? Si uno de los elementos se repite, por ejemplo, se repite el cloro en un mismo carbono o en distintos carbonos, nosotros lo vamos a nombrar con el prefijo di, colocando también sí los localizadores. Por ejemplo, ahí tengo un cloro aquí y tengo un cloro aquí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Sí? Entonces, ahí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces digo 1,2 dicloro. ¿Ya? Hay dos cloros, por eso coloco el prefijo di. Y si están en el mismo carbono, coloco 1,1. Si los dos cloros están en el carbono 2, coloco 2,2 dicloro. Dicloro, 1, 2, 3, 4, 5 pentano. ¿Ya? Sí es importante saber que si hay un doble o triple enlace, el doble o triple enlace tiene prioridad sobre este no metal. Por lo tanto, para numerar la cadena voy a tener que tener presente a la insaturación en primer lugar, cosa que esa insaturación me quede con el localizador más bajo posible. Por ejemplo, mis queridos niños, ahí doble enlace, ahí y no, aquí tengo un yodo. Vamos a cambiar el no metal para que no siempre pensemos que va a ser solamente cloro o bromo, ¿ya? Yodo. Decíamos que puede ser cualquiera de los elementos del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo. Yodo y voy a colocar una ramificación carbonada acá. Ya. En este caso, para numerar, el doble enlace prima sobre la ramificación. Prima quiere decir que es más importante para numerar. Entonces esto va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y si sigo para acá es carbono 6. Pero si sigo para acá, carbono 6, carbono 7, ¿ya? No se olviden que nosotros tenemos que buscar siempre la cadena principal que sea la más extensa, ¿ya? Entonces, esa cadena principal no siempre va a ser en línea horizontal continua, puede hacer distintas figuras. Entonces, digo, ramificaciones tenemos en el carbono número 5 una ramificación que tiene un carbono, por lo tanto aquí tengo un grupo metil y aquí está el yodo. La I está primero que la N, entonces digo 4 yodo, 5 metil. Y hay una cadena principal de 7 carbonos, pero en el carbono número 2 hay un doble enlace. Entonces recordemos que voy a decir 2, entonces hepteno. ¿Vamos? 2 hepteno. Si esta situación de presencia de un no metal, flúor, cloro, bromo y yodo en una cadena de carbono, ya nos olvidamos de hidrocarburos y, insisto, tenemos que hablar de halogenuros, ¿ya? Sea una cadena abierta o cadena cerrada. Borro esto. Claro que el borrador no me acompaña, parece que el plumón rojo no me acompaña. Paciencia, paciencia. Ahí sí. Ya.
Por ejemplo, vamos a secar esto. Estos halogenuros son bien especiales porque los elementos del grupo 7A no se olviden que son altamente electronegativos. Entonces le dan una polaridad a la molécula de la zona donde ellos están que es bien importante y que define muchas de las propiedades que ellos como compuestos químicos tienen, ¿ya? Actúan en algunos lugares como disolventes. Hay una nube de electrones bien fuerte alrededor del no metal porque son 7 electrones que me quedaron en la capa de valencia. Entonces eso le da esas condiciones que son distintas a los alcanos fuertemente, porque no nos olvidemos que los alcanos también se llaman parafinas porque no tienen mucha afinidad con otros, ¿sí? Ya, digo, si el compuesto es cíclico, sigo dentro del grupo de los halogenuros. Si el compuesto es cíclico, voy a hacer un ciclo aquí de 5 carbonos, ¿ya? Y tengo aquí a un átomo de bromo. Este carbono de este vértice va a ser el carbono número 1, ¿sí? Y pueden haber también sustituyentes de carbonos. Por ejemplo, un CH2, un CH3, o sea, un grupo etílico, ¿cierto? Entonces, para nombrar, nosotros, ¿cierto?, nombramos en orden alfabético. Tendríamos que nombrar al bromo primero sobre el etil. Pero si acá tengo un grupo CH3, ¿sí? Carbono 1, 2, 3. Si me vengo por acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces diríamos, en orden alfabético, el bromo está primero. Un bromo, 1. Anoto el 1 porque hay otras ramificaciones. Coma. La etil, esto es un etil, ¿cierto? Y este es un metil. Entonces digo 2 etil, 4 metil. ¿Y dónde están estas 3 ramificaciones? En un ciclo de 5 carbonos. Ciclopentano. No lo voy a anotar ahí, pero no. Sigo acá. Un bromo, 2 etil, 4 metil, ciclopentano. También pasa que si hay un doble enlace, ese doble enlace tiene prioridad sobre el halógeno, el no metal. Por ejemplo, vamos a hacer uno de 4, ¿cierto? Ahí. Y tengo aquí mismo a un átomo de cloro, ¿sí? Entonces, como es cadena cerrada, esto también va a llevar la cadena principal el prefijo ciclo, ¿sí? Entonces digo aquí cloro, porque no hay nadie más. Aquí no tengo necesidad de anotar no tengo necesidad de anotar localizador. Estamos mojados, por eso no me quiere escribir. Digo cloro, ¿cierto? No coloco el localizador porque no hay nadie más. Buteno. Perdón. Cloro, ciclobuteno. Cloro, ciclobuteno. ¿Ya? Ahí tendríamos un ejemplo cíclico y ahí tendríamos un segundo ejemplo cíclico. Estoy aquí obligada a colocar localizadores porque hay distintos localizadores. Acá no estoy obligada a colocar el localizador y no debo colocarlo porque no hay nadie más, ¿ya? Cloro, ciclo, cerrado, y son 4 vértices, por lo tanto hay 4 carbonos, buts, y hay un doble enlace. 4, but y eno. Cloro, ciclobuteno. Si el no metal está en una posición distinta, ahí se tengo que colocar numeración, ¿ya? Por ejemplo, el cloro está en esta otra posición. Ahí sí el doble enlace manda sobre el no metal. Y este sería carbono 1, carbono 2 y este sería carbono 3, carbono 4. Entonces aquí diríamos 3 cloro, ciclobuteno. No tengo necesidad de colocar el número 1 porque no hay otro doble enlace, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí quedamos con halogenuros.
Un abrazo a cada uno y vamos que se puede con esta clase de funciones orgánicas que se está iniciando.